noticias mineras del segundo trimestre, donde vamos a hacer un repaso de los últimos capítulos de este trimestre. Vamos a hacer un repaso macro y un repaso de las noticias de las empresas que nos han visitado. También vamos a introducir ahora al inicio una de las noticias de la evolución de este podcast que tengo muchas ganas de compartir con vosotros, la primera semillita de lo que vendrá. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy tocan noticias mineras del segundo trimestre, donde vamos a hacer un repaso de los últimos capítulos de este trimestre. Vamos a hacer un repaso macro y un repaso de las noticias de las empresas que nos han visitado. También vamos a introducir ahora al inicio una de las noticias de la evolución de este podcast que tengo muchas ganas de compartir con vosotros, la primera semillita de lo que vendrá. Y vamos a dar con este capítulo por finalizada esta temporada, que ha sido una temporada increíble, una temporada muy muy buena para el podcast y que vamos a repasar. Y que llegamos justitos porque, como veis, mi voz está bastante cascada, estoy pasando una gripe, un resfriado bastante potente, así que perdonad si la calidad de mi voz no es la que acostumbra a llegar, pero quería de alguna forma llegar al capítulo de hoy y poder de alguna forma dar por finalizada esta temporada. Primero, como sabéis, nos podemos seguir, aquellos que no estáis siguiéndonos en diferentes redes sociales, tanto en Twitter como en LinkedIn. Sabéis de que estamos creando un contenido un poco diferente en Instagram o también en Threads, Blue Sky, también en TikTok. Nos podéis encontrar en Discord. Pero sobre todo lo que os quería pedir es, nosotros tenemos muy claro cuál es el contenido que gusta y el contenido que queréis en Twitter y LinkedIn, y nos es un poco, y por ende también en Threads, ¿no? Blue Sky, que hay mucha menos comunidad. Pero nos cuesta un poco más identificar cuál es el tipo de contenido que os gusta en Instagram o TikTok, que debe ser un contenido completamente diferente a Twitter y LinkedIn. Así que os pediría de alguna forma si pudierais ayudarnos a identificar y a saber cuáles son ese tipo de contenido. Hemos probado diferentes cosas. Hemos probado poner pequeños fragmentos de programa, hemos probado de colocar canciones realizadas con inteligencia artificial sobre conceptos básicos de minería. Hemos intentado diferentes cosas, pero ninguna nos termina de arrancar o de gustar. Así que, no sé, decidnos qué es lo que os gusta y, por favor, seguidnos, que es la forma para nosotros de poder crecer y de poder llegar a más gente. De la misma forma, ¿no? Estamos en diferentes plataformas, ya sea desde YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Evox, en vuestra plataforma de confianza. Y hemos visto que muchos de nuestros oyentes no están suscritos. Aproximadamente el 50% pueden ser recurrentes, pero no están suscritos. Así que, por favor, si no lo estáis, os pediríamos de que suscribáis, de que nos dierais vuestra valoración en la plataforma que estáis, pues en 5 estrellas en Spotify, o lo que sea correspondiente para otra vez, ¿no? Poder llegar a más gente. Vamos a empezar con esta semillita que os decía, ¿no? La evolución de este podcast, que ya os decíamos hace aproximadamente unos 6 meses que queríamos empezar a trabajar con eso. Algunos de vosotros habéis rellenado una encuesta que os pedí, en la cual estuve muy, muy contento porque reflejó un poco esa necesidad que yo consideraba como inversor que era necesaria. Y aquí os traemos la landing page de lo que será pues la comunidad, que se va a llamar Truth Below Ground. Esta comunidad va a ser una comunidad hispana y inglesa.
vamos a focalizarnos sobre todo en el español para iniciar. Queremos que sea bilingüe, queremos que todo esté accesible en los dos idiomas. ¿Y qué es lo que queremos reflejar en eso? Pues aquí tenéis la landing, en la cual estoy muy contento. Es como vamos bajando y aquí tenemos la primera descripción, ¿no? Que es una mina de oro, es un hueco, ¿no? Es un hueco en el suelo con un embustero, ¿no? Encima. Y lo que nosotros queremos con esta comunidad es ayudar de alguna forma a encontrar ese embustero, ¿no? Esa persona que nos engaña, esa persona que está diciendo mentiras y que al final hace que nuestra inversión no sea de alguna forma correcta, ¿no? Nosotros consideramos de que se necesita tener mucha expertise, se necesita tener un bagaje técnico muy grande en muchas disciplinas diferentes, como puede ser geología, como puede ser ingeniería minera, como puede ser metalurgia, como puede ser recursos humanos, como puede ser riesgos, ESG, como puede ser modelaje económico, y todo eso lo vamos a tener en esta comunidad. Y lo que vamos a intentar hacer es que sea la comunidad, de alguna forma, quien de alguna forma decida o ayude a decidir cuáles son las empresas que vamos a analizar desde ese punto de vista. Am, las acciones, y aquí lo vemos, ¿no? Un poco más abajo de esta landing, las acciones mineras en sí, las inversiones suelen ser muy lucrativas, ¿vale? Suelen tener ese altos retornos de porcentaje. Ah, lo que nos pasa es que el porcentaje de esas que llevan a cabo son realmente finalmente lucrativas es pequeño, pero aquellos que lo son muy grandes. Entonces, reduciendo los fallos, ahí incrementamos de forma dramática todo lo que son pues los beneficios finales, ¿no? Si podemos hacer de que ese retorno del 200, 300, 400% que se da en un tipo de inversión, en una desarrolladora, en una exploradora, en una empresa que cambia de alguna forma su status quo, su re-rate en este tipo de proyectos. Si conseguimos reducir los fallos, esas empresas que las cosas no suelen ir bien y que de alguna forma entonces el mercado las castiga con un -40, -50, -60, pues entonces evidentemente nuestro porcentaje global va a ser de retorno, va a ser mucho mayor. Y eso es de alguna forma lo que queremos hacer. Y aquí lo que os pedimos es que os sumáis a este waiting list, ¿vale? Aquí, que podéis dejar vuestro nombre, vuestro correo, y lo que vamos a hacer es, durante este periodo de verano vacacional, vamos a estar trabajando en poder ofrecer diferente contenido gratuito, accesible, para que podáis ver el tipo de informes, el tipo de conocimiento que vais a poder obtener con esta comunidad, para ver si de alguna forma os sois, estáis contentos con eso. Por lo tanto, no perdéis nada en poderos sumar. Vamos a hacer también una newsletter gratuita hablando únicamente de macroeconomía y materias primas, que se va a hacer de forma seguramente mensual para no sobrecargar, y vamos a dar toda esa información también a las cuentas de correo que de alguna forma quieren sumarse a este proyecto, que bajo mi punto de vista es único en el mercado, porque no estamos hablando de una única persona en la cual lidera una comunidad, sino que estamos hablando de un grupo técnico de expertos con experiencia internacional en activo en empresas líderes en el sector, en las cuales nos pueden aportar un punto de vista que nadie ahora mismo en ningún servicio de habla español o inglesa puede aportar en el mundo de la inversión en materias primas o minería. Por lo tanto, no os perdéis ni que sea para obtener la información, id a la web Truth Below Ground, la verdad
bajo el suelo, lo tenéis que poner en inglés, Truth Below Ground, donde allí podéis encontrar para poderos registrar y tener toda la información. De la misma manera, acabamos de crear, justo antes de grabar, nuestro perfil de Twitter, donde aquí también vamos a intentar pues dar contenido y poder estar al día de lo que va sucediendo en nuestra comunidad. Por lo tanto, os recomiendo de alguna forma que también sigáis a esta comunidad, a este perfil de Twitter, Truth Below Ground. El usuario es Truth Below G. Y seguramente en las próximas semanas pues vamos a intentar crear en otras redes sociales, como puede ser LinkedIn, etcétera, pero esto va a venir en las próximas semanas, ¿vale? Vamos a trabajar durante el verano, vais a ir recibiendo información conforme vayan avanzando las noticias, pero estad atentos tanto en la lista de correo como en Twitter porque os puedo ofrecer información muy, muy interesante. Vamos a repasar pues los capítulos que hemos tenido en este trimestre. Este trimestre, la verdad que a diferencia de los otros, han sido cargados con empresas mineras. Hemos hecho un trabajo muy, muy exhaustivo el último trimestre de 2024 para poder traer empresas de prestigio en este 2025. Y creo que así ha sido. Muchas de esas han terminado materializándose en este trimestre y por lo tanto es un orgullo desde Charlando de Minas de que todas estas empresas nos hayan hecho confianza y además son empresas que suenan y mucho en la FinTuit española y por lo tanto os traemos empresas con CEOs en inglés pero también traducidas o dobladas, digamos, al español para poder acercar todo ese conocimiento a la habla hispana que creemos que es muy, muy importante. El primero que tuvimos fue Garrett de District Metal Corps, empresa de uranio exploradora, donde sabemos que hay un catalizador clave y donde varias personas dentro de la FinTuit española lo están bombardeando a bombo y platillo. Hay un cambio regulatorio en Suecia, hay un cambio regulatorio donde la minería de uranio va a estar permitida otra vez y eso implica que District Metal Corps, que tiene uno de los yacimientos de uranio más grandes de toda Europa, va a pasar de valer nada a valer mucho y por lo tanto se espera un re-rate que ya está pasando desde hace tiempo en District Metal Corps. Será una de las empresas que seguramente de cara a finales de año tendremos que ver cómo desde que la trajimos, desde que la hemos presentado a vosotros, se ha revalorizado de una forma muy, muy importante. Luego ha vuelto al programa Aldebaran Resources, una de las empresas de cobre más relevantes a día de hoy en San Juan, con una gran revalorización también en bolsa desde que la trajimos el año pasado, acelerando con diferentes acuerdos con Newton para poder de alguna forma sacar el PEA y sacar el PFS y por lo tanto muchas noticias y catalizadores que van a venir. Luego hemos tenido realmente uno de esos capítulos que a mí me llena de orgullo porque ya no es que venga una empresa, no ya es que venga una persona pues relevante en el sector, sino hemos tenido un profesor de universidad, hemos tenido una persona que enseña ingeniería en oil y en gas, hemos tenido una persona que es consultor de diferentes empresas para precisamente M&A de oil and gas y nos ha hecho una masterclass sobre las claves para invertir en petróleo. Entonces, se sumó Dani Castillejo a esta magnífica charla. Es una charla que grabamos hace aproximadamente un año, pero que hemos intentado escoger el momento ideal para poderla mostrar. Por lo tanto, es una de esas que si tú
quieres invertir en oil and gas o estás invirtiendo en oil and gas, es súper recomendable de poder coger y de poderte mirar, porque seguro que vas a aprender cosas indistintamente de que seas un novato o de que seas una persona con experiencia. Después hemos tenido de vuelta a Hot Chili con José Ignacio Silva, que por si unas cosas se caracteriza, José Ignacio es una persona extremadamente directa, una persona que habla lo que tiene que decir, es completamente sincera y transparente y que de alguna forma se le pueden hacer ciertas preguntas complejas y él las responde con total sinceridad. Y esto es algo que realmente desde el programa valoramos muchísimo, esa transparencia. Además, es una persona que está orgullosa, digamos, de poder hacer este tipo de entrevistas en español. Y es realmente un honor para nosotros tener un proyecto como Hot Chili aquí. Un proyecto que es muy interesante, que tiene ciertos concerns, que tiene ciertas preocupaciones, sobre todo de el tamaño del proyecto y cómo una empresa tan pequeña la va a poder financiar, pero es realmente un proyecto que nos llena de orgullo que esté. Go Gold Resources, lo mismo. Ha vuelto, la habíamos entrevistado hace 2 años y medio, creo. Es uno de las, para mí, uno de los players más interesantes de plata, no únicamente porque es un proyecto muy interesante, pero porque es un distrito donde tiene dos proyectos grandes y que uno va a financiar el otro. Parece que todo está listo y puede entrar en ese punto de pre-production sweet spot que tanto nos gusta. Así que una empresa que mirar y que evidentemente entrevista en inglés, pero doblada al español para que podáis de alguna forma tener toda esa información en nuestra lengua. Luego hemos tenido de vuelta a Javier Chico, donde hemos estado evaluando proyectos desde cero. No nos hemos centrado tanto en la modelización aquí, sino en esas pequeñas cosas que uno tiende a evaluar para poder de alguna forma ver esas banderas rojas, ese tipo de comportamientos que a veces, pues no es todo únicamente la spreadsheet, ¿no? Como decíamos, y por eso se ha creado de alguna forma la comunidad de True Below Ground. Lo que se quiere al final es tener toda esa expertise, aparte evidentemente de la Excel sheet que nos muestra al final la revalorización. Un programa muy interesante donde con Javi hablamos de diferentes puntos y evidentemente hablamos del curso de inversión en materias primas de los locos de Wall Street, que hace pocas semanas que ha empezado y que sí, realmente es algo que te puede interesar. Te animo a mirar de alguna forma este episodio porque hablamos de cosas que damos en el curso, pero aparte aún estás a tiempo de inscribirte. Luego hemos tenido a Cerrado Gold que empezó realmente a sonar gracias a este programa, gracias a que cuando vino Javi y el año pasado hicimos diferentes maneras de invertir que se centraban en distress miners, ¿no? Mineros que estaban de alguna forma en una posición muy complicada, pero que tenían esa posibilidad de re-rate. Entonces, tenemos claro que si ese re-rate ocurre, cuál es el riesgo de que ocurre, qué es lo que el mercado está prediciendo. Y por lo tanto, aquí nos presentó Javier Cerrado Gold y realmente pues, se revalorizó de una forma extraordinaria durante este tiempo. Estuvimos hablando con su CEO de todo lo que hicieron para poderse revalorar, todo lo que hicieron para poder llegar a ese punto y cuáles son los planes a futuro. Y otra empresa en la cual nos llega de orgullo, a Pan Global Resources, en este caso tuvimos a Juan García Valedor, donde exploramos, ¿no?, cómo está Pan Global ahora, cómo evoluciona hacia el futuro, los diferentes proyectos que tienen, lo que dice el mercado, lo que no les está reconociendo, para ver una de las empresas de exploración con más potencial de aquí, de España. Para finalizar, la semana pasada, pues tuvimos a Javi Chico otra vez, donde estuvimos hablando de Cerrado Gold, ¿no? Después de la entrevista, era una buena oportunidad hace un año, pero ¿y ahora?
con todos los cambios que ha habido, con la revaloración, con los planes que tienen, es algo realmente relevante, es algo que realmente puede tener otra vez ese gran potencial, o ahora ese potencial ha disminuido. Pues bueno, os dejo de alguna forma la incógnita para que veáis ese programa. Muy bien, vamos a pasar ahora a charlando de macro, donde vamos a realizar pues este análisis macro, sobre todo teniendo en cuenta pues las materias primas o este enfoque en minería. Este último trimestre seguramente se ha visto sacudido por las diferentes noticias bélicas y geopolíticas protagonizadas por Trump. Los mercados han sido eclécticos, subiendo y bajando, sobrereaccionando a veces al son de las noticias, de los tweets que hacía el presidente americano. Sin embargo, estas 2 o 3 últimas semanas han estado marcadas por una calma aparente en los mercados debido, de alguna forma, a el cese del fuego entre Irán y Israel, que era una gran preocupación en el mundo ante un posible conflicto que se veía la posibilidad de escalar a nivel global. Este alivio geopolítico ha llevado a un rebote generalizado en las bolsas, con el que el S&P 500 ha alcanzado nuevos máximos históricos en Estados Unidos. Sin embargo, esta calma es superficial y esconde tensiones subyacentes y contradicciones macroeconómicas. En Estados Unidos, a pesar de los datos macroeconómicos que parecen indicar un escenario de estanflación, crecimiento económico negativo, aumento del desempleo y una alta inflación, el mercado bursátil sigue subiendo. Esto se atribuye principalmente a la dominancia fiscal, es decir, al continuo y elevado gasto del gobierno. La presión sobre la Reserva Federal para recortar las tasas de interés, como quiere Trump, es creciente y se anticipan recortes en julio o septiembre. No obstante, la Fed ha dejado claro que su prioridad es combatir la inflación, que está realmente al alza. En Europa, la cumbre de la OTAN en La Haya concluyó un compromiso para elevar el gasto de defensa al 5 del PIB, un reto fiscal importante para muchos países, incluido España. Este aumento del gasto militar se traduce en vientos de cola para la industria armamentística europea, inflación en los precios de activos reales y, evidentemente, incremento del gasto de según qué metales dedicados a a la industria armamentística. Recordemos que hemos comentado en este programa que si nos referimos a otros escenarios pasados, como son los 70, veníamos en olas inflacionarias, o sea que no únicamente teníamos una gran ola inflacionaria, sino que esto se repetía al cabo de unos años durante la próxima década o 15 años. Y el escenario de incremento de deuda que ha firmado Trump, el gasto al alza, intereses bajos, puede suponer un repunte importante en la inflación, empujando la bolsa, empujando los metales, algunas materias primas, especialmente el oro, que puede seguir acumulando ganancias como lo ha estado realizando en los pasados años. El sector de las materias primas presenta un panorama mixto, influenciado por la geopolítica, la oferta y la demanda y la incertidumbre en torno a las políticas comerciales. El cese de fuego entre Irán e Israel provocó una fuerte caída del precio del petróleo, ya que perdió el premium geopolítico. A pesar de los recientes ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes, las petroleras en Estados Unidos no han incrementado la producción de inmediato. Prefieren cubrirse, ¿no?, para asegurar los precios actuales, temiendo una repetición de desplomes que ya han sucedido en el pasado. La industria busca disciplina financiera y rentabilidad para el accionista y no un crecimiento desmedido. Por lo que la inversión en exploración se justifique, se necesitan precios sostenidos por encima de los 70 o $75 por barril durante varios meses, cosa que no ha sucedido. Además, los inventarios de crudo y productos refinados en Estados Unidos han experimentado una fuerte caída. Sabemos que se liberó partes de esas reservas en las últimas semanas debido al ataque a Irán y que además coincide con un inicio de temporada de fuerte gasto. Si bien la demanda de crudo en China ha sido débil, los últimos datos muestran una recuperación.
A nivel global no se observa un aumento contraestacional de los inventarios, con lo que, combinado con una baja oferta de regiones como la Guayana y Brasil, sugiere que la oferta a nivel global no está siguiendo el ritmo de la demanda, situando los inventarios en la parte baja del rango de los últimos 5 años. Perdonad. El precio del oro se ha mostrado dubitativo, probablemente debido a la percepción de, por un lado, mayor riesgo cuando se iniciaban conflictos bélicos o una menor necesidad de refugio cuando se habla de destensión geopolítica, ¿no? Y además esa retórica dovish de la Fed. Sin embargo, el debate sobre la repatriación de reservas de oro ha resurgido con fuerza en Alemania e Italia, impulsando por la creciente inquietud ante la inestabilidad geopolítica y el comportamiento de Donald Trump. Querían reducir el riesgo de terceros y asegurar soberanía monetaria. La plata, que ha experimentado una interesante subida, ha mostrado una correlación más cercana al cobre que al oro en algunos momentos. Se destaca su creciente rol como metal industrial, lo que se considera positivo, ya que podría beneficiarse tanto de su aspecto industrial como monetario. Se mantiene una visión alcista, pero con cautela, y una subida decisiva por encima de los $37 podría ser el pistoletazo de salida para su próxima gran carrera. Los metales del grupo de platino tuvieron una buena semana. El platino ha roto al alza alcanzando máximos de 11 años, lo cual está generando interés. La producción centrada en países donde hay una gran inestabilidad, como Sudáfrica y Rusia, crea perfectamente ese momento ideal para que el precio siga subiendo. Como sabéis, he dicho que yo no creía en la tesis del platino y seguramente esta frase ha envejecido mal con el platino alcanzando esos máximos en 11 años, pero esta es la realidad. Mientras sí que creo que el precio del platino debía de subir respecto a los precios que estaban, mantiene cierta lógica que el platino logre superar esos máximos de 11 años teniendo en cuenta la producción donde se produce, ¿no? Pero no creo que sea una tesis a largo plazo, como sí que lo es el cobre, la plata, el oro y el litio. Y por eso yo no estaba interesado o no quería fijar mi atención en este metal. Simplemente facilitar a aquellos que invirtieron, felicitar a aquellos que vieron la oportunidad y recordar de no enamorarse de las acciones porque los precios suelen, igual que suben de una forma dramática y muy exponencial, suelen hacer el mismo recorrido a la baja. El cobre, el Dr. Cooper, está teniendo un buen comportamiento, probablemente influenciado por los flujos de entrada y salida de China. Existe una versión alcista sobre el cobre, pero se considera vulnerable a las políticas arancelarias de Trump. El uranio sigue destacando, con las acciones de empresas mineras mostrando una fuerte recuperación, a pesar de que el precio spot ha vuelto a un nivel considerado como precio de incentivo para nueva minería. Se espera que siga subiendo por encima del precio de los contratos a largo plazo. A diferencia de otros minerales industriales y energéticos, el uranio no es vulnerable a los aranceles y parece beneficiarse de los vientos a favor impulsados por esas políticas de Trump. En resumen, aunque el mercado de valores celebra una aparente paz y la liquidez generada por el gasto fiscal, el panorama de las materias primas es más complejo. Y mientras algunos, como el petróleo, reaccionan a la disminución de la tensión geopolítica, otros, como el oro y la plata, reflejan preocupación sobre la soberanía monetaria o el rol de refugio. El platino está atrayendo atención por sus máximos de 11 años y el uranio sigue en un sector muy alcista. Y muy bien, ahora pasamos a las noticias más interesantes de las empresas que nos han visitado. Cómo hemos tenido la suerte de que muchas de estas empresas, ¿no?, que de alguna forma vamos a hacer el seguimiento durante el próximo año, Suma Silver, Hot Chili, Go Gold, District Metals, Amerigo, Atalaya, Cerrado Gold, Plan Global Resources, Aldebaran Resources y Río 2. Muchas de estas nos han visitado en este último trimestre. No vamos a repasar sus noticias porque
han estado comentadas de alguna forma en la entrevista. Así que si alguien de alguna forma quiere saber las últimas noticias o quiere estar al tanto de lo que ha pasado, les dirigimos directamente a la entrevista porque va a ser mucho más explicativa. Así que vamos a empezar por Amerigo Resources. La empresa Amerigo Resources ha publicado una noticia relevante este trimestre en la que reporta sus resultados del primer trimestre de 2025, la declaración de su dividendo trimestral, la Amerigo, que opera en Chile, procesando relaves de la mina El Teniente Codelco a través de su filial minera Valle Central, anuncia una ganancia neta de 3,3 millones de dólares, un EBITDA de 15,2 millones y un flujo de caja libre para el accionista de 4,8 millones de dólares. A pesar de que la producción de cobre fue menor en el trimestre, 13,2 millones de libras frente a 16 en el mismo periodo del año anterior, debido al mantenimiento anual programado. La empresa logró mantener su guidance anual de producción y aprovechar los precios internacionales del cobre más altos. $4,42 por libra frente a los $3,95 del 24, lo que compensó el mayor cash cost de $2,22 por libra. La fortaleza financiera permitió a Amerigo mantener su política de retorno capital, declaró su 15º dividendo trimestral consecutivo de 3 céntimos de dólar canadiense por acción y recompró acciones, devolviendo un total de 4,6 millones de dólares a los accionistas en el trimestre, lo que equivale a una rentabilidad anualizada por dividendo de 6,3%. Destaca también que la compañía busca eliminar su deuda remanente antes de fin de año, apoyada en la solidez del flujo de caja operativo, que ascendió a 11,6 millones de dólares antes de cambios en capital de trabajo. Amerigo basa su negocio en el procesamiento de relaves, una modalidad menos dependiente del descubrimiento de nuevos yacimientos y más enfocada a la optimización de recursos existentes, lo que le da cierta resiliencia. Sin embargo, la empresa sigue siendo sensible a la volatilidad del precio internacional del cobre, lo cual puede impactar significativamente a sus ingresos y utilidades. Por cada variación del 10% de cobre, el efecto en sus ingresos trimestrales puede ser más o menos 5,7 millones de dólares. En conclusión, esta noticia muestra una empresa sólida en su modelo de negocio, disciplinada financieramente, comprometida con el retorno al accionista y bien posicionada para beneficiarse de los precios altos del cobre, aunque no exenta de los riesgos propios del sector. Muy bien, seguimos con la siguiente empresa, que es Suma Silver. Suma Silver ha publicado varias noticias muy relevantes este trimestre. La más importante es el anuncio de su fusión con Silver 47 Exploration Corp, creando así una nueva compañía que, combinada, se posicionará como uno de los principales exploradores y desarrolladores de plata en Estados Unidos, con proyectos en Alaska, Nevada y Nuevo México. Según los términos de transacción, los accionistas de Suma recibirán 0,452 acciones de Silver 47 por cada acción de Suma, con la nueva empresa manteniendo el nombre de Silver 47 Exploration Corp. La compañía combinada tendrá una base de recursos significativa, más de 10 millones de onzas equivalentes de plata en recursos indicados y 236 millones en recursos inferidos, un potencial de crecimiento considerable y mayor atractivo para inversiones institucionales. La fusión está estructurada para incrementar la escala, considerar activos de alto perfil y mejorar la liquidez en el mercado, además de reducir los riesgos mediante la diversificación de portfolio y aumentar la capacidad de acceso a capital. Paralelamente, la empresa anunció el aumento y cierre exitoso de financiamiento, recaudando 6,9 millones de dólares, lo cual permitirá financiar una ambiciosa campaña de perforación en el proyecto Red Mountain este verano y reforzar su balance con una posición de caja combinada cerca de los 16 millones de dólares tras la fusión. El racional estratégico de la fusión se basa en crear una plataforma líder en plata con capacidad para futuras adquisiciones y una clara visión de crecimiento orgánico y por consolidación.
La estructura accionarial también busca alinear intereses a largo plazo entre directivos y accionistas. La nueva entidad estará dirigida por un equipo combinado liderado por Galen McMara como CEO y Gary Thompson como Executive Chairman. Para los inversores, esta noticia representa la creación de una nueva empresa de exploración de plata con activos diversificados, alto potencial de descubrimiento, mayor visibilidad en el mercado y respaldo financiero para ejecutar programas de exploración agresivos en jurisdicciones mineras de primer nivel en Estados Unidos. Todo con el objetivo de posicionar Silver 47 como Silver 47 como un referente obligatorio en el sector de la plata en América. Para mí, desde el punto de vista, Suma Silver de alguna forma traía grado, pero le faltaba volumen. Silver 47 trae volumen a cambio de grado. Entonces tendremos que ver de alguna forma cómo se pueden combinar todos estos proyectos, cuál es en el que ellos tienen mayor prioridad, y esto puede llegar a ser, pues bueno, si pueden llegar a llevar a cabo alguno de estos proyectos, pues puede que el mismo flujo de caja permita ir avanzando en todos los demás proyectos. Como de alguna forma, gracias a que viene en el programa, tenemos cierta confianza, ¿no?, con los directivos, le escribí porque varios de vosotros me contactasteis preguntando por si seguía de alguna forma Galen como CEO, por qué opinión teníamos, y por lo tanto le escribí para que dijera algo para este capítulo específico de noticias, y os traduzco literalmente el mensaje que me ha dicho que os transmita. Que le complace compartir una actualización sobre la fusión de Suma Silver y nuestros planes estratégicos de futuro. Continuaré desempeñando como CEO, con Gary Thompson asumiendo el cargo de presidente ejecutivo. Juntos estamos comprometidos a construir una empresa líder enfocada en plata mediante una exploración agresiva y fusiones y adquisiciones estratégicas. Creemos que la nueva Silver 47 está significativamente subvaluada en comparación a nuestros pares, y estamos tomando medidas proactivas para desbloquear ese valor. Este verano lanzaremos un ambicioso programa de perforación en Red Mountain para expandir nuestros recursos de plata de alta ley para apoyar esta iniciativa y la fusión. Recientemente aumentamos nuestra financiación a $6 millones, la cual ahora está suscrito en los libros y están cerrados. Tras la fusión, la empresa combinada tendrá aproximadamente $16 millones en efectivo, proporcionando una base sólida para el crecimiento a medida que más inversores generalistas ingresan en el mercado de metales preciosos. Estamos posicionando a Suma Silver como una inversión de primer nivel en plata de ley en Estados Unidos. Pocas oportunidades igualan nuestro potencial en este espacio, y nuestro objetivo es hacer Silver 47 un nombre imprescindible para los inversores. Así que bueno, un mensaje del CEO directamente a los oyentes de Charlando de Minas. Y vamos a finalizar de alguna forma el seguimiento de noticias con Río 2. La empresa Río 2 ha publicado una noticia relevante este trimestre, informando sobre el avance en la construcción del proyecto Phoenix Gold en la región de Atacama, Chile. Al cierre del primer trimestre del 25, la construcción del proyecto alcanza un 19% de avance y se mantiene a tiempo y en presupuesto, con la primera producción de oro programada para enero del 26. Durante los últimos 5 meses se ha invertido $30.1 millones en las obras clave, incluyendo mejora de camino de acceso, construcción de planta ADR, la primera fase de la plataforma de lixiviación y el estanque PLS. Se han registrado más de 657.000 horas trabajadas, con un solo incidente con tiempo perdido, lo que refleja un desempeño en la seguridad aceptable para el tamaño y la fase del proyecto. Actualmente el equipo suma 1.240 trabajadores, de los cuales 94% son chilenos y un 41% provienen de la región de Atacama, y el 11% son mujeres, demostrando un esfuerzo por la inclusión y desarrollo local.
El proyecto, uno de los mayores depósitos de oro óxido no desarrollados en América, cuenta con 4,8 millones de onzas de oro en recursos medidos indicados y tiene un diseño de operaciones de lixiviación en pilas sin necesidad de planta de chancado ni depósito de relaves, lo que minimiza el impacto ambiental. La inversión total estimada asciende a 235 millones de dólares e implica la creación de 1.200 empleos durante la construcción y 800 durante la operación, proyectada para 17 años. Los próximos hitos incluyen la finalización de la planta EDR, la entrega de 10 hectáreas de la plataforma de lixiviación, el comisionado de la planta y el primer vertido de oro en enero de 2026. Además, ya comenzaron las perforaciones de control de leyes en la zona de la mina que abastecen los primeros 3 años de producción y se prevé terminar el estudio de expansión de mina en diciembre de este año. El enfoque de Río 2 es desarrollar una mina moderna y responsable, cumpliendo altos estándares ambientales y sociales desde el diseño, lo que refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible de Chile y su posicionamiento con una de las minas junior más avanzadas del país. Para los inversores, esta noticia confirma que Phoenix Gold avanza sin desvíos significativos en el presupuesto ni calendario, reduce la incertidumbre operativa y demuestra que Río 2 está cada vez más cerca de convertirse en productor de oro. Y aquí lo que podéis ver es, desde que mostramos esta empresa, cómo se ha llegado a revalorar. El mercado está reconociendo de que va a ser un productor, el mercado está reconociendo que con los precios del oro disparados, Río 2 pasa a generar mucho dinero y que realmente es un desarrollo con poco riesgo. Esto de alguna forma es lo que queremos en este programa. Queremos llegar a traer empresas para que vosotros podáis evaluar si son grandes oportunidades. Nosotros intentamos traer empresas que consideramos que tienen potencial o que han tenido potencial para aprender de ellas y para poder ver proyectos. Pero lo importante es poderlos mostrar, poderlos llegar a vosotros en español, poder ver todos esos proyectos y poder aprender de todos ellos. Y con esto finalizamos una temporada que realmente ha sido muy buena. Hemos crecido muchísimo en todas las plataformas, tanto en YouTube como en Twitter. Por ejemplo, yo creo que debemos haber crecido más de 1.000 seguidores en ambas. Hemos tenido diferentes también crecimientos de seguidores tanto en iVoox como en Spotify. Hemos sido entrevistados en grandes podcasts, como puede ser el de Joan Tubau, como puede ser en Value Investing FM. Por lo tanto, gracias por hacernos confianza, gracias por todo ese seguimiento. Hemos llegado, creo que fue una semana que fuimos el podcast de finanzas en iVoox número 36 de España. Por lo tanto, que un podcast tan de nicho consiga esas audiencias, consiga posicionarse de una forma entre grandes podcasts generalistas, pues me llena de orgullo. Estos 6 meses hemos estado trabajando en todo lo que os he comentado de la comunidad. Vamos a dar un apretón con todos los técnicos en este periodo vacacional para que de alguna forma podáis tener noticias. A inicios de temporada, que seguramente será en septiembre, vais a tener una explicación de todos los técnicos que van a venir, de cuál es el enfoque que queremos dar, de cómo vosotros vais a tener una parte fundamental para poder ser voz y voto de esa comunidad. Y por lo tanto, os animo a todos aquellos a sumarse allí y a seguir. Si no nos estáis siguiendo, por favor, darle like, darnos a seguir, evaluarnos en las diferentes plataformas, decidnos qué contenido queréis y que paséis un muy buen verano. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación
Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.